Bienvenidos a la cuarta parte del artículo 3 o 5 letras, el debate de la escritura quechua en el Perú y la inmersión antropológica en la EIB. Como ya hemos revisado, existen muchísimos argumentos para defender tanto el trivocalismo como el pentavocalismo. Vamos al resumen general. Por ejemplo, en el trivocalismo está en base a criterios científicos, como lo hemos visto, criterios sobre todo lingüísticos, y es de aplicación internacional porque el trivocalismo aplica tanto en el Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y luego se basan única y exclusivamente en la unificación de la escritura, no en la pronunciación o usos regionales, eso también lo hemos visto. El trivocalismo busca una eficiencia únicamente en la escritura, escribir solo de una manera y pronunciar de acuerdo a lo que normalmente pronuncia cada lugar, cada pueblo, cada localidad, cada región. Entonces el trivocalismo es solamente la forma escrita. Lo que menciono. Luego el pentavocalismo, bueno, se apela muchísimo a la identidad y a la cultura regional. Y bueno, habría que extender un poco esto quizás a la cultura incaica, porque el Cusco, si bien es cierto, de ahí parte la cultura incaica, del Tahuantinsuyo, se extiende. Entonces por eso se menciona que la Academia Mayor de Lengua Quechua de Cusco y sus derivados son los que defienden. Y los derivados se extienden precisamente donde también hubo incas, como fue Puno o Arequipa. O también en Bolivia, en algunos lugares de Bolivia, considerando a Cochabamba sobre todo. Entonces, eso se refiere, ¿no? Apelan a la identidad, porque lo hemos visto, muchos de los argumentos se van al tema cultural, de defender la herencia cultural, defender el Cusco, o considerarse a sí mismos herederos directos de los incas. Ahora, el pentavocalismo ignora o descalifica fácilmente cualquier otro argumento que no sea pentavocalismo. Esta afirmación se basa en los diferentes congresos, actividades o eventos que se han realizado en relación al quechua o incluso en relación a idiomas originarios durante la experiencia del autor. Esto se refiere a que el argumento del pentavocalismo en general ignora el argumento científico o el argumento trivocalismo. ¿Por qué? Justamente esa es la explicación que viene a continuación. Bien, para entender la explicación, o en todo caso explicaciones de este tema, hay que revisar muy bien los argumentos presentados en la parte 2 y 3 acerca del trivocalismo y pentavocalismo, sobre todo en las del pentavocalismo. Y bueno, esta explicación tiene que ver mucho con temas antropológicos. Bien, bajo dicha lógica pueden presentarse más argumentos científicos o más normatividad nacional que certifiquen escribir solo con 3 letras vocálicas, y pese a ello el pentavocalismo persistirá porque involucra la identidad, que en cierta medida ciega otros criterios. Bueno, este argumento es evidente, porque existe una normatividad, existe ya ley o ordenanza nacional, regional incluso, que te dice que se debe escribir, por lo menos en Perú, en Bolivia y en Ecuador, que te dice que se debe escribir solo con 3 vocales. Hay los argumentos lingüísticos. Sabemos que la lingüística es una ciencia y la ciencia argumenta precisamente eso, lo que es. Entonces existe esto, ¿no? Criterios, argumentos científicos, criterios legales, todo puede existir o incrementarse, aumentar, y pese a ello el pentavocalismo va a persistir. ¿Por qué? Bien, acá una explicación. Se piensa con racionalidad desde la propia cultura, pero se la puede defender con irracionalidad o ignorancia voluntaria o involuntaria. ¿A qué se refiere esta explicación? Pues tiene que ver con la defensa de una cultura o de un tema cultural. Vamos a poner un ejemplo, alejado un poco del quechua. Vamos con la comida. En el Perú tenemos muchísima comida, ¿cierto? Muchísima variedad y somos considerados un punto culinario importante en el mundo. Vamos a ponernos un solo plato. Por ejemplo, uno de los más sencillos de preparar y muy conocidos, el lomo saltado. Vamos, el lomo saltado podemos explicarlo muy bien culturalmente o gastronómicamente con 3 o 4 ingredientes, ¿cierto? Y podemos incluso sacarle historia, podemos a partir de este plato sacar muchas ramificaciones, para qué es bueno, la historia, o qué sé yo. Entonces, al momento de hablar con un extranjero ajeno al plato lomo saltado, quizás podemos decirle las maravillas de este plato. Lo vamos a defender, cierto. Pero ¿qué pasa si este extranjero al plato peruano, el lomo saltado, conoce un poco de nutrición o es nutricionista? Y por ahí argumenta desde su rama
de estudios desde su profesión que el lomo saltado no debiese prepararse con tal ingrediente. Por ejemplo, la papa. Bueno, esto en realidad casi ni siquiera es un ejemplo hipotético. Esto sí tiene mucho de cierto. En la nutrición nos indica que no se debe combinar muchos carbohidratos en un plato. Entonces, la papa y el arroz, por ejemplo, son carbohidratos, ambos, o tienen carbohidratos. Bueno, la combinación de esto es un exceso de carbohidratos. Bueno, sigamos. Entonces, este ajeno al plato nos va a decir esto: no debemos combinar la papa en el lomo saltado porque es perjudicial para la salud humana. No tanto la papa, sino el colocar la papa además del arroz. Entonces nosotros en nuestra lógica ya explicamos en qué consiste el plato, culturalmente explicamos quizás con argumentos científicos, quizás la historia, quizás los ingredientes, incluso realzamos la tradición de la preparación del lomo saltado, qué sé yo. Ya defendimos o ya explicamos o ya presentamos nuestro plato profundamente o superficialmente quizás, pero seguimos manteniendo que es un elemento importantísimo en la cultura peruana, en la gastronomía peruana. Sin embargo, a esta nueva información, que no se debe colocar la papa y el arroz junto, nosotros vamos a encontrarnos muy reacios a aceptar este argumento. Y vamos a levantar, pero el plato es así, vamos a levantar esto, vamos a afirmar el plato es así, punto. Entonces, en esta sola frase ya encierra muchos criterios culturales. Cierto es que ya defendimos científicamente quizás el plato, racionalmente, nos apegamos mucho a la racionalidad, pero a la presencia de este argumento que rebate la preparación de este plato, como es el lomo saltado, o el colocar papa o arroz, o juntar estos dos ingredientes al lomo saltado, ahí saltó la defensa irracional. Ignoramos este criterio científico. Bueno, he dicho, es un profesional de la nutrición, de la salud, qué sé yo, y nos argumenta eso. Investigaciones, quizás de años o quizás del momento, pero investigaciones concluyentes, ¿no? de la mezcla de carbohidratos. Entonces nosotros vamos a hacer estas dos cosas. O vamos a aceptar lo que dice, o vamos a no aceptar lo que dice, a pesar de que es un criterio científico. Entonces, ¿qué hacemos? En general, casi sin duda a equivocarme, la mayoría vamos a elegir no aceptarlo. Y lo haremos de la siguiente manera: ignorar voluntariamente esta información. El señor esté ajeno al plato, o quizás ni siquiera ajeno, quizás sea un peruano mismo que es nutricionista, que ha investigado, que ha trabajado, sabe de su profesión, es eminencia quizás, y es un peruano, quizás ni siquiera es ajeno al plato. Sin embargo, argumenta lo mismo. Entonces hacemos lo siguiente: vamos a ignorar voluntariamente toda esa información que nos presente este ajeno al plato, o este investigador, o este peruano que está diciendo lo mismo. Vamos a decir no, simplemente el plato es así y lo vamos a seguir preparando así y lo vamos a comer rico todos los días. Esa es una ignorancia voluntaria. La información está ahí, nos la han explicado, nos la han demostrado. Es ciencia, es un argumento o son argumentos racionales con investigación de por medio, y aún así simplemente elegimos ignorar voluntariamente estos criterios. Quizás los entendamos, quizás los vayamos a entender perfectamente, nos lo presenten tan bien que son fáciles de entender el por qué no combinar la papa en un lomo saltado, y a pesar de eso no lo vamos a poder olvidar, pero sí quizás ignorarlo simplemente. Es muy fácil, nos va a ser muy fácil ignorar esto. No me importa, eso podremos decir, no me importa que sea insalubre. No me interesan mucho las investigaciones científicas que nos dicen que no debemos combinar la papa con el arroz. No es así el plato es tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué quitarle un ingrediente básico? No, es imposible. Así me diga la ciencia, no lo voy a hacer. Esa sería la respuesta inmediata, ¿no? Ignorar voluntariamente la información. La otra sería ignorancia involuntaria. La otra manera de no aceptar o ser irracional al momento de aceptar o no aceptar este criterio científico. Entonces sería algo así: nadie me ha presentado información acerca de esto, yo no sé si es bueno o es malo combinar la papa en el lomo saltado, porque hay arroz también, no sé si sea salubre, no sé, simplemente ignoro cualquier investigación científica, nutricionista o cual fuese, y por eso yo sigo preparando lomo saltado con papa, y yo sigo consumiendo lomo saltado, y yo sigo defendiendo este plato. Entonces a eso se refiere la ignorancia involuntaria, que no se le presenta la información y por ende no conoce, ignora la información
y defiende este criterio cultural más fácilmente. La defiende con irracionalidad porque no conoce temas racionales. Entonces hay estos dos tipos, ignorancia voluntaria y la ignorancia involuntaria al momento de defender un aspecto cultural. En este caso, ejemplo, es un plato. Ahora, volviendo al quechua, el tema del pentavocalismo, la defensa de 5 vocales, es un tema cultural. Lo hemos demostrado porque la mayoría de los argumentos que defiende este sistema de escritura corresponden a temas culturales, ¿no? Por ejemplo, la venganza de los chancas, la herencia incaica, tahuantinsuyana, cusqueña, el respeto a la identidad, ellos mismos lo dicen, el respeto a la pronunciación de los pueblos, el uso práctico, por ejemplo, estos casos, tiene que ver mucho con la cultura que se intenta realzar en este sentido. Son criterios culturales, son defensa cultural. Entonces los criterios del pentavocalismo se presentan racionalmente, porque todos los argumentos tienen cierta validez, sobre todo el del respeto cultural. Es muy importante el respeto cultural que se debe tener. Pero al momento de escuchar los argumentos desde la lingüística u otras ciencias que indican la escritura solamente en 3 vocales como más eficiente, ahí simplemente ocurre lo mismo que sucedió en el ejemplo. El defensor del pentavocalismo va a ignorar completamente los argumentos de la ciencia, de la racionalidad. Ha defendido con racionalidad, pero en un momento cambió a la irracionalidad, porque se ha entrometido el debate, la crítica desde la ciencia hacia la cultura. Ahí está el punto de quiebre. Entonces los defensores del pentavocalismo van a utilizar este sistema, ignorar voluntariamente, simplemente descartan toda la investigación científica. O quizás van a ignorar involuntariamente, simplemente no van a conocer toda la investigación científica. Porque, ojo, ya hemos dicho, los argumentos del trivocalismo no son los únicos que he presentado, hay muchos más. Y también del pentavocalismo hay unos cuantos más. Entonces, esta defensa puede ser involuntaria. Un quechua hablante que siempre ha escribido en 5 vocales por tradición, porque en Cusco se enseña en 5 vocales, va a defender el pentavocalismo sin necesidad de haber leído ningún libro en contra, o una investigación científica que te diga que la manera de escribir más eficiente es con 3 vocales. Entonces, este sistema de defensa puede ser una ignorancia voluntaria, conocer la investigación de la lingüística y aún así ignorarla, o no conocerla y defender aún así el pentavocalismo. Ahora, como menciona el último criterio, ignorar o desacreditar argumentos le es más fácil a alguien que ama ciegamente su cultura. En el ejemplo claramente está. Nosotros los peruanos vamos a defender muy asiduamente la preparación del plato peruano, el lomo saltado. A pesar de que nos digan lo contrario, que no debemos mezclar tal o cual ingrediente, lo vamos a preparar aún así, lo vamos a defender ciegamente porque nuestra cultura es así, la tradición es así por años y años. Es un argumento muy utilizado, siempre ha sido así. Entonces amamos ciegamente la cultura, nos gusta el comer el lomo saltado con papa y arroz y lo demás. Entonces no vamos a cambiar. En el caso del quechua, lo mismo. Los pentavocalistas aman ciegamente la cultura, aman la herencia de los incas, aman ciegamente esto, somos herederos de los incas y se consideran así, se identifican así. Es normal en cualquier ser humano amar ciegamente aspectos culturales o toda la cultura. Y por este criterio, los demás argumentos y también los que argumentan, o sea, las personas que critican la cultura o demuestran algo contrario a nuestra cultura, para nosotros nos va a ser más fácil ignorarlos o desacreditarlos. En general es la desacreditación, porque uno, como hemos visto, a partir de nuestra cultura podemos explicar nuevamente, a veces con racionalidad, a veces con irracionalidad, la defensa de este sistema cultural. Vamos al ejemplo del lomo saltado. Ya nos dijeron que es insalubre la combinación de ciertos ingredientes. Vamos a intentar defender con más argumentos que sí es salubre, a pesar de que ya nos demostraron que no. Vamos a incluso generar investigaciones ya direccionadas a que se deba seguir preparando de la misma manera, o quizás colocar otro tipo de papa que contenga menos carbohidratos, qué sé yo. Vamos a buscar soluciones científicas, quizás a partir de este criterio cultural. Nuestra cultura está ahí, ya nos dijeron que hay algo mal en este aspecto cultural, entonces nosotros vamos a intentar seguir defendiendo ese aspecto cultural, intentando de cualquier manera, sea científica o no. Entonces, una de ellas justamente es desacreditar al que nos presenta la información. Es muy común esto, es muy común decir que esta persona no conoce la ciencia, su investigación está errada, intentar buscar errores o fallas en la investigación que nos demuestra que está
mal un aspecto cultural o ignorar. Es muy fácil, es exageradamente sencillo hacerlo y sucede, repito, en cualquier ser humano y lo vamos a considerar así, como un ataque a nuestro aspecto cultural que defendemos, que tenemos, histórica, tradicional y de costumbre. Eso se refiere en la explicación. El pentavocalismo es esto. Ya se ha arraigado profundamente el tema cultural en el pentavocalismo y por ende desde ahí se va a defender con todas las herramientas posibles el sistema pentavocálico. Una de ellas, repito, lamentablemente es la desacreditación a la persona o a las investigaciones tal cual, y se va a intentar buscar nuevas explicaciones para defender el pentavocalismo. Esto es así. Es una lucha interminable respecto a este debate de la escritura en 3 o 5 vocales. Ahora, lo último, esto no significa que es bueno o malo. Esto no lo estoy afirmando. Simplemente es una descripción de un hecho. Esto sucede y va a suceder siempre. Incluso la defensa del tribocalismo también tiene lo suyo. El tribocalismo se defiende con la ciencia, mientras que el aspecto pentavocálico se defiende con temas culturales. Bueno, hasta ahí la explicación acerca del porqué del debate de las 3 o 5 vocales en la escritura del quechua. Bien, este debate yo pronostico que va a continuar hasta cierto tiempo porque ya está presente, como mencioné, hace mucho tiempo, probablemente desde que inició la escritura en el quechua en el Perú o en los demás países. Ahora este debate nuevamente es muy controversial y en cada situación, en cada congreso, actividad, en cada espacio donde se converse sobre el quechua, casi inevitablemente va a salir a flote escribir en 3 o en 5 vocales y van a salir a flote también los argumentos que he mencionado o otros que no he mencionado. Pero en este sentido el debate poco a poco se debe ir superando porque no es tan enorme el debate. Ahora más se apunta a lo siguiente: la producción. El debate se va reduciendo a esto, la producción, y lo dicen algunos científicos que ven el tema del quechua. Por más debate que haya, acá va a primar la producción escrita. Quien produzca más va a ser quien dirija la evolución del quechua. Y precisamente en este punto hay que detenernos. La escritura. En el Perú y en otros países de habla quechua se está instaurando más eficientemente la política de educación intercultural bilingüe, que es el último apéndice de este artículo. Vamos a ver. La educación intercultural bilingüe precisamente se refiere a la enseñanza del idioma nativo a una sociedad en específico. Primero vamos a diferenciar ambos. Pues esta es una sola política que se subdivide en dos ramas, ¿no? Una educación intercultural y una educación bilingüe. En resumidas cuentas, la intercultural es a nivel nacional, es para reconocimiento general o mutuo, entendimiento y convivencia mutua entre las culturas, se enseña a tolerar e interactuar entre las culturas, refuerza el sentimiento de diversidad como fortaleza y es a todo nivel, a nivel nacional nos referimos. Y la educación bilingüe se refiere a nivel sectorial porque precisamente es bilingüe, para reconocimiento individual o comunal. El entendimiento interno, o sea, la convivencia entre dos culturas, se enseña en 2 idiomas, el nativo y el castellano, en este caso el quechua y el castellano, refuerza la identidad y valor por lo propio como parte del todo. Y se enseña a nivel inicial y primaria hasta el momento de este video. Ahora, ambos apuntan a la cultura, evidentemente, y a su conservación. En la educación intercultural bilingüe se enseña el idioma quechua de una manera oficial, porque es una política nacional partida del Estado y ejecutada por el Ministerio de Educación con apoyo del Ministerio de Cultura. Sí, es una ayuda importantísima en la conservación y preservación del idioma quechua en el Perú y también va produciendo poco a poco de manera oficial y en masa muchos textos. Ahora, como he mencionado, la producción es la que va a definir a ciencia cierta cuál va a prevalecer. Ahora, por último, el tema de la antropología. Ahora, esta política tiene mucho por delante y se va mejorando, se va volviendo más eficiente poco a poco. Y esta misma educación intercultural bilingüe se aplica en otros países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México y en otros países. Porque cada vez más los estados y las naciones van preocupándose por la enseñanza de los idiomas para que no desaparezca. Ahora, el último apéndice es acerca de la antropología en la educación intercultural bilingüe y en la explicación que he dado desde lo histórico, el trivocalismo y el pentavocalismo tienen una visión antropológica. Pero ¿qué exactamente se refiere la EIB para la antropología? Tenemos una división clásica en la antropología que es lo social, lo cultural,
la lingüística, la arqueología y la fisiobiológica. Ahora, la educación intercultural bilingüe es una política pública, pero aplica varios sentidos, ¿no? La educación, evidentemente, el tema intercultural, el tema del bilingüismo. Y todos son involucrados al tema cultural y lingüístico. Precisamente es el campo de la antropología, la cultura y la lingüística en parte. Como ya lo he mencionado, todas las explicaciones que he podido dar es desde la visión antropológica. Ahora, el quechua es un factor cohesionador. Ya lo he demostrado también que el quechua se ha originado indudablemente en el Perú. El quechua es peruano y por ende es un carácter de identidad en el Perú. Es un elemento cohesionador. Esto es una propuesta de la antropología. El quechua es un factor cohesionador porque ha nacido en el Perú, se habla en el Perú nativamente, se enseña a pesar del debate de 3 o 5 vocales, que poco a poco se supera por el hecho de que se necesita más producción y más espacios de habla quechua. Ahora, como ya mencioné, el campo de acción de la antropología implica el campo de acción de la política de la educación intercultural bilingüe. Ahora vemos el siguiente punto respecto a la propuesta pedagógica realizada por el Minedu en 2013, un año antes de que se iniciara con mayor fuerza y eficiencia la política. Por ejemplo, este es el perfil del maestro intercultural bilingüe. Tenemos los 6 principales marcados. Tiene una identidad cultural y lingüística sólida y armónica que les permite ser un mediador cultural con sus estudiantes. La antropología precisamente es eso, un mediador cultural. El siguiente tiene un amplio conocimiento y valoración de la cultura originaria de sus estudiantes y usa este conocimiento al implementar el currículo intercultural bilingüe. Nuevamente aquí involucra un tema antropológico. El antropólogo, por formación, tiene conocimiento y valora mucho la cultura originaria. Ese es su principal campo de acción precisamente. Valora y respeta a los niños y a las niñas que tiene a su cargo con todas las características físicas, sociales, de género, culturales, lingüísticas, etc. Nuevamente la antropología hace esto por formación profesional. Valora y respeta no solo a los niños, sino a todo actor social dentro de una cultura. Otro punto sería el de manejar en forma oral y escrita la lengua originaria de sus estudiantes y el castellano y desarrolla en ellos competencias comunicativas en estas lenguas. Como se refiere a lo anterior, el antropólogo es un mediador cultural que muchas veces sabe el idioma originario. El siguiente es acerca de la investigación de manera personal y en equipo aspectos de la cultura local y de la lengua de los estudiantes que le permite enriquecer su trabajo intercultural y bilingüe. Nuevamente, el antropólogo, por formación, genera investigación personal o colectivo, incluso interdisciplinario, aspectos culturales, y esto puede presentarlo a cualquier espacio de manera expositiva para hacer de conocimiento o hacer entender que existe una diversidad y por ende debe existir una interculturalidad entre estas culturas existentes. Ahora, por último, está comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad, ejerce liderazgo y tiene la autoridad que le da una conducta ética y coherente con los valores de la comunidad y otros que le permiten una convivencia intercultural. Bueno, nuevamente, la antropología tiene como método la observación participante que le permite convivir directamente, correlacionarse con una cultura y entenderla desde dentro. Esto entonces nos da cierta autoridad de saber qué valores tiene la comunidad y cómo se puede convivir con esta comunidad. Un antropólogo cabe perfectamente en este perfil, en el perfil del maestro intercultural bilingüe. Claro es que un profesor formado para la enseñanza no es lo mismo que un antropólogo formado para la investigación y el desarrollo, pero considerando este perfil, existe mucha coincidencia entre la labor del antropólogo y del docente, parecen en este sentido lo mismo en la política IB. Quisiera terminar con lo siguiente. La labor del antropólogo precisamente nos facilita una explicación un tanto más cultural, profundiza en este tema. Nos damos cuenta que la antropología utiliza también otras ramas de la ciencia, como puede ser la historia, la lingüística, la sociología, para poder entender mucho mejor el porqué. En este sentido, hemos explicado las 3 o 5 vocales, este debate eterno que existe en la escritura del quechua, y también que la antropología puede ser partícipe directo de la aplicación de una política pública referida a este tema de la interculturalidad. Entonces la antropología va insertándose poco a poco, no solo en políticas públicas en general, de desarrollo económicas, sino también en políticas públicas referidas a intercultural bilingüe, porque precisamente es el campo, la interculturalidad. Y así veremos a la antropología poco a poco compartiendo con la labor del docente y generando más eficiencia dentro de todas las políticas públicas referidas al mismo tema. Muy bien, si desea ampliar el tema del debate o la bibliografía de este presente artículo, no dude en escribirme o dejar comentarios. Eso es todo, muchísimas gracias.